Descubre la increíble filosofía de Marco Aurelio. 5 claves sorprendentes para pensar con claridad. Andrés, un joven de 28 años con la mirada perdida en el horizonte marino, sentía que se ahogaba entre las esperanzas y expectativas de su madre, doña Rosa. Desde pequeño su inteligencia sobresalía, y con cada elogio que escuchaba, la presión aumentaba. La pescadería familiar había sido su refugio y su carga, un estigma que lo mantenía atado al negocio que nunca había deseado. La brisa salina se mezclaba con el aroma del mar, mientras sus pensamientos navegaban entre el deber hacia su madre y la intensa necesidad de perseguir sus propios sueños, esos que giraban alrededor de libros, aulas y el conocimiento profundo de la filosofía. Cada día que zarpaba hacia las olas, sintiendo el vaivén de la embarcación, la culpa se entrelazaba con su deseo de libertad. ¿Cómo podía enfrentar a su madre y confesarle que su sueño era estudiar filosofía? El corazón le palpitaba acelerado cada vez que imaginaba su rostro, una combinación de orgullo y decepción. La pescadería era más que un simple negocio. Representaba todo lo que doña Rosa había sacrificado, y Andrés sentía que sumergirse en los libros era traicionar ese sacrificio. Una tarde en la biblioteca local, se topó con don Javier, un anciano sabio y enérgico que había dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento. Con su voz pausada y profunda, comenzó a hablarle sobre Marco Aurelio y los poderosos conceptos de la filosofía estoica. Andrés escuchaba con atención. Sus palabras resonaban en su mente. El control de uno mismo es el primer paso para la verdadera libertad. Cada fragmento de las meditaciones era un faro que iluminaba la oscuridad de su confusión interna. Sin embargo, la relación con su madre se tornaba cada vez más tensa. La noticia de sus aspiraciones llegó a ella como un rayo en un cielo tranquilo. En una noche cerrada en la que las estrellas no parecían brillar, la conversación se tornó un duelo emocional. La voz de doña Rosa reverberaba, llena de angustia. ¿Por qué no puedes ver lo que significa esto para nuestra familia? Cada pez que sacamos del mar es un sacrificio, una historia que debemos contar. No puedes simplemente dejar todo por un sueño. Andrés sintió cómo el aire se le escapaba. Luchaba también contra sus propias dudas. ¿Podría realmente abandonar la seguridad de la pescadería? La idea de dejar a su madre sola en el negocio que tanto les había costado construir, lo llenaba de desesperación. Era un tira y afloja emocional donde su razón se enfrentaba a sus sentimientos más profundos. ¿Valía la pena perseguir su pasión si eso significaba romper el corazón de la única persona que siempre creyó en él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la noche avanzaba, Andrés se sentó junto a la ventana, su mente enredada en pensamientos y la mirada fija en el interminable océano. Comprendió que su deseo de conocer y explorar el mundo no era un insulto al legado familiar, sino una extensión de los valores que su madre le había inculcado: amor, determinación, perseverancia. Sin embargo, la angustia lo consumía. ¿Cómo podía exponer su verdad sin lastimar a quien más amaba? El peso de la decisión resonaba como un tambor en su pecho. En ese preciso momento, la incertidumbre lo atrapaba en un vórtice de emociones contradictorias. Todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada luna llena sobre el mar, se alineaba en un único punto de quiebre. Un instante cargado de posibilidades. ¿Tendría el valor para enfrentarse a lo más profundo de su ser y revelar la verdad que anhelaba? El destino de Andrés pende de un hilo, y cada segundo que pasa, siente que es una fracción de tiempo llevada por las olas hacia lo desconocido.
Los días siguientes se convirtieron en un laberinto emocional para Andrés. La pescadería seguía exigiendo su presencia mientras él intentaba navegar por su conflicto interior. Cada amanecer se sentía como un ciclo interminable, y cada amanecer traía consigo la repetición de sus dilemas. Se levantaba con la esperanza de que la valentía lo invadiría y podría hablar con su madre, pero a medida que avanzaban las horas, la misma incertidumbre atrapada en su pecho lo dejaba mudo. Durante una jornada de trabajo, Andrés observó a doña Rosa organizar los pescados con destreza, pero su mirada revelaba una preocupación profunda, un reflejo de su deleite por el negocio familiar que estrangulaba las aspiraciones de su hijo. La imagen de su madre, tan absorbida en su trabajo, lo hacía cuestionarse de nuevo. ¿Era justo poner en riesgo su felicidad en nombre de la lealtad familiar? Noche tras noche, Andrés se sentaba a leer las meditaciones de Marco Aurelio. Cada palabra se tornaba un mantra, cada enseñanza un ancla. Con atención reverente, subrayaba pasajes que lo llevaban a cuestionar la esencia del deseo y la naturaleza del deber. La idea de que la única forma de alcanzar una existencia plena era a través de la autenticidad resonaba en sus venas. La vida de un hombre está moldeada por sus pensamientos. Había leído. Aquella idea encontraba eco en su ser, pero la realidad de su situación lo aplastaba. Una tarde, mientras revisaba los libros en la biblioteca, un destello de inspiración iluminó su mente. Decidió hacerse un planteamiento pragmático. En lugar de convertir su decisión en un choque, optaría por una estrategia más sutil. Pasaría las semanas siguientes preparando su exposición. Las voces de duda podrían ser silenciadas si lograba demostrar que sus ambiciones no solo eran deseos egoístas, sino elecciones que podrían enriquecer la tradición familiar y traer más posibles oportunidades para todos. Andrés se pasaba las noches elaborando argumentos, investigando sobre el impacto de la filosofía en la sociedad y cómo un enfoque más erudito podría abrir nuevas puertas para la pescadería. Sabía que su madre tenía los ojos cerrados ante la posibilidad de un futuro diferente, y su misión sería demostrar que abrazar el conocimiento podría crear sinergias. Solo así podría sentir que la traición de sus sueños no sería un fremito contra su madre, sino una flor que se cultivaba a través de cada sacrificio. Sin embargo, su mente no cesaba de atormentarse. Mientras metía manos a la obra en su preparación, notó que las miradas de doña Rosa en casa se tornaban más intensas, reflejando frustración y desconcierto. Un entorno lleno de emociones también esperaba que él actuara con valentía. «Hijo, ¿por qué pareces tan distante?», le preguntó un día con un tono apagado. Esa pregunta caló fuerte en su interior. Sentía que se estaba convirtiendo en un extraño en su propia vida, y la presión creció. El día de la confrontación llegó como un huracán. Se sentaron a la mesa para cenar como de costumbre, pero el aire estaba cargado de nuevas intenciones. Andrés, armado de su investigación y un par de ideas bien ordenadas, preparó su discurso mentalmente, sintiendo cada palabra como un peso que debía ser liberado. Era su momento. Estaba listo para desafiar la norma, pero al mismo tiempo, atormentado por el posible dolor que podría causar. La mirada de su madre hacía preguntas que aún no había tenido el coraje de responder. En su interior, Andrés sabía que no solo estaba en juego su futuro, sino también la posibilidad de un entendimiento más profundo entre ellos. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó aire y comenzó a hablar, pero en su interior una voz susurraba que el verdadero reto apenas estaba por comenzar. ¿Lograría transmitir su visión sin dañar el corazón que tanto lo amaba? El silencio se volvió ensordecedor a medida que las palabras fluían. La conexión entre madre e hijo pendía de un hilo frágil, y cada pregunta en el aire parecía retar a la vida que conocían. ¿El cambio traería la ansiedad que había planeado combatir, o sería el alivio que ambos necesitaban? El momento de verdad había llegado, pero Andrés sentía cómo las sombras de sus inseguridades empezaban a tomar forma. Andrés respiró hondo y dejó que las palabras fluyeran, cada una cargada de su lucha interna y su deseo de transformación.
Explicó sus ideas sobre cómo podría modernizar la pescadería, integrar prácticas nuevas que facilitaran la comercialización y no sacrificaran la esencia del negocio familiar. La voz de su madre, al principio quieta, comenzó a retumbar en su mente como un eco de angustia. Sus ojos enrojecidos lo observaban como si él fuera un desconocido al que había dado un hogar, pero nunca un corazón. Con cada argumento que expuso, Andrés sintió que un puente se establecía, pero la construcción era frágil. Su madre, aunque inicialmente arqueada, empezaba a mostrar atisbos de comprensión, pero también había una resistencia latente, un temor que brotaba de un amor profundo por las tradiciones y el pasado que siempre había regido su vida. La mirada de doña Rosa hablaba más que 1000 palabras. Era un diálogo silencioso, una lucha por el miedo a lo desconocido frente a la promesa de nuevos horizontes. Mientras las palabras se entrelazaban con la tensión palpable, Andrés se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo a su madre, sino también a sus propios miedos. La idea de fallar, de abandonar su hogar y sus raíces, lo sacudía. Cada proposición era un espejo que reflejaba sus inseguridades. ¿Y si no era suficiente?, se preguntaba. Pero había un impulso que no podía ignorar. El deseo de ser el arquitecto de su propio destino. A medida que el intercambio se elevaba, también lo hacía la determinación de Andrés. Una chispa de claridad comenzó a iluminar su mente. Comprendía que su visión no era solo para él, sino para compartir un legado renovado. Hacerle ver a su madre que el crecimiento no significaba traición, sino una evolución que podría unir, no separar. Cuando la conversación se tornó peligrosa y plena de emociones, Andrés decidió encarar su vulnerabilidad. Mamá, entiendo tu miedo, he sentido la misma angustia, pero creo que hay un camino que puede traer prosperidad a nuestra familia. Te prometo que no quiero destruir lo que hemos construido, solo quiero expandirlo. Sus ojos buscaron la mirada de doña Rosa, ansiando conectar en un nivel más profundo, donde el amor pudiera vencer al miedo. La reacción de su madre fue un queda silencio, un instante que se estiró en su mente. Andrés podía ver su lucha interna, el conflicto entre la tradición y el deseo de que su hijo fuese feliz. En ese momento, más que una conversación, era un diálogo entre sus almas, un claro desbordamiento emocional que lo llevó a entender que la verdadera valentía no radicaba solo en hablar, sino también en escuchar y aceptar la incertidumbre. Justo cuando la tensión parecía romperse, su madre dejó escapar un susurro. Andrés, no es fácil. Esas palabras fueron la rendición a sus temores, pero también un guiño hacia el entendimiento. La oportunidad de un cambio genuino estaba a la vista, pero la lucha apenas comenzaba. Mientras ambas miradas se encontraban, Andrés sintió que estaba ante un precipicio. La necesidad de demostrar que su visión era valiosa se intensificaba, y no solo por su futuro, sino por la necesidad de reconciliar su pasado con su presente. ¿Cómo podía hacer que doña Rosa viera que su sabiduría podría coexistir con sus ideas modernas? La búsqueda de ese equilibrio se convirtió en su nuevo objetivo, pero sabía que cada paso podría desencadenar una tormenta. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la claridad y la confusión se entrelazaban, creando un panorama incierto. Mientras se preparaba para escuchar la respuesta de su madre, Andrés no podía evitar preguntarse, ¿estaría listo para enfrentar la resistencia que vendría, incluso si significaba aceptar un no? La historia de su vida estaba a punto de girar, pero el temor de desentonar con su familia aún latía intensamente. Justo cuando los ecos de la cena comenzaban a disiparse, el teléfono sonó, interrumpiendo un instante lleno de promesas. La llamada cambiaría el futuro que Andrés había comenzado a esbozar, llevándolo a enfrentar algo que jamás había contemplado. ¿Qué habría detrás de esa llamada? Andrés se levantó con un sobresalto. La llamada resonó de manera extraña en su mente, casi como si fuera un presagio. Se acercó al teléfono, su corazón latiendo con fuerza, una mezcla de curiosidad y un temor palpable a lo desconocido. Tomó el auricular entre sus manos temblorosas.
la escena en su hogar difuminándose mientras se centraba en la voz al otro lado de la línea. Andrés, soy Paula, de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central. Necesitamos hablar sobre una nueva iniciativa que puede interesarte. La voz de Paula era firme, una autoridad en el ámbito de las modernizaciones del comercio, y en ese instante, un faro en medio de su tormenta interna. No era un simple intercambio. Esa conversación podría abrirle las puertas que tanto anhelaba, pero también arrastrarlo a un mundo del que sentía miedo. A medida que Paula detallaba su propuesta, Andrés sintió una combinación de emoción y escepticismo. La idea de ser parte de un proyecto que redefinía la manera en que los comercios funcionaban en la ciudad resonaba profundamente con él. Sin embargo, era consciente de que implicaría un cambio significativo, algo que su madre tal vez no aceptarían tan fácilmente. Era un momento crucial. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, también se vio abrumado por sus dudas. ¿Podía realmente implementar ideas que desafiaban las raíces que su madre había cultivado con tanto esfuerzo? ¿Estaba listo para cargar con ese peso? Colgó el teléfono con una mezcla de determinación y ansiedad. Esa noche, el diálogo con su madre había dejado una herida abierta que aún necesitaba sanar. Ahora, con la oportunidad de modernizar el negocio a la vista, sentía que su deseo por avanzar debía balancearse con la necesidad de preservar el patrimonio familiar. Se dio cuenta de que no podía avanzar con el único enfoque de reemplazar lo viejo por lo nuevo. Debía encontrar la sinergia necesaria entre ambas visiones. Consciente de que la situación requeriría un enfoque cuidadoso, comenzó a trazar un plan. Tomaría lo mejor de la propuesta de Paula y lo combinaría con las tradiciones de la receptividad pesquera de su madre. Esto no solo sorprendería a Doña Rosa, sino que también podría abrirle los ojos a posibilidades que jamás había considerado. La urgencia de actuar lo empujó a prepararse. Necesitaba comunicarse con su madre, no solo para recibir su aprobación, sino para hacerla partícipe del proceso de cambio. Se sentó en la cocina y empezó a escribir un nuevo discurso, esta vez más sólido y convincente. En lugar de preguntar, se enfocaría en invitar a su madre a unirse a él en una exploración conjunta de la modernización. Andrés entendió que no necesitaba enfrentar a su madre, debía involucrarla. La cooperación era la clave. Al finalizar, sentía que había encontrado una nueva fortaleza en sí mismo, una claridad que le había eludido hasta ahora. Tenía un plan. Invitaría a Doña Rosa a una reunión en la pescadería, donde presentarían juntos la propuesta de Paula, fusionando sus visiones en una estrategia conjunta. Sabía que sería un camino lleno de retos, pero también de oportunidades. Ahora todo dependía de cómo manejaría esa conversación. ¿Podría convencer a su madre de que su enfoque no era una amenaza, sino un puente hacia el futuro? La incertidumbre lo acompañaba mientras se preparaba para el siguiente paso. Al salir a la calle y mirar la noche estrellada, una pregunta inquietante lo asaltó. ¿Y si su plan fracasaba y se desgastaba la última chispa de confianza entre ellos? Con este pensamiento que resonaba en su mente, se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba solo en conseguir la modernización de la pescadería, sino en fortalecer el lazo con su madre. La dualidad de su desafío se volvía cada vez más clara. Mientras se dirigía a la cama, una idea surgió. Necesitaría algo más que palabras esta vez. Debería buscar ayuda externa, alguien que validara su enfoque. Una espontánea decisión se formó en su mente, que lo llevaría a un contacto inesperado en el día siguiente. ¿Quién sería y qué papel jugaría en su labor por reestructurar el negocio familiar? La intriga también lo envuelve mientras se anticipa al desafío de sus próximas decisiones. Andrés despertó con la luz del día filtrándose a través de la ventana. La sensación de ansiedad había encontrado un resquicio. Hoy era el día que marcaría un cambio en su vida. Recordaba con claridad las palabras de Paula. Resuena en su mente como un mantra al que debía aferrarse. Una oportunidad para modernizar la pescadería, un reto a la vez personal y profesional. Desayuno ligero. El café calentito no lograba quitar la sensación de nervios que pulsaba en su estómago.
Se preguntaba si era la adrenalina del desafío lo que lo mantenía en vilo, o el miedo a decepcionar a su madre. Era este último el que le hacía temblar los dedos mientras ataba los cordones de sus zapatos. La idea de involucrar a doña Rosa en la propuesta no solo era facilitadora, era un acto de reconexión que le otorgaba una relevancia emocional al propio proceso. Al salir de casa, decidió dirigirse primero a la pescadería. El aroma a mar y las voces típicas del mercado empezaron a calmar sus inquietudes. Al ver el escaparate brillante, sintió que respiraba vida. Un espacio que había significado tanto para su familia. Pasó un instante admirando los detalles, desde las redes colgantes hasta las cajas llenas de pescado fresco, cuando su mente echó a andar el plan. Mientras organizaba los productos, su mente proyectaba el encuentro con su madre. En realidad, debían ser coautores de un nuevo capítulo en la historia familiar. Para Andrés, la idea de llegar a las raíces del negocio a través de la modernización se volvía cada vez más clara. Quizás no se trata solo de adaptar, sino de destacar lo que somos mientras abrazamos lo que podemos llegar a ser, reflexionó. Sin embargo, la evolución del negocio requería algo más que su propuesta. Miró a su alrededor y de repente, su mirada se posó en Justo, un viejo amigo y consultor de negocios con experiencia en el sector. Había sido una figura clave en la construcción de otros comercios que habían pasado por transformaciones similares. Andrés sabía que podría buscar su consejo. Rápidamente se dirigió a la mesa donde solía encontrarlo. Con cada paso, la decisión de acercarse a Justo se materializaba en su mente como un movimiento estratégico. Esa combinación de tradición e innovación necesitaba ser validada por un profesional, alguien que pudiera brindarles credibilidad a sus ideas. Al llegar a su mesa, encontró a Justo absorto en una conversación con otro comerciante. Se acercó con una sonrisa y, al captar su atención, lo invitó a una reunión informal en la pescadería. «Tengo una propuesta que podría interesarte», le dijo con un entusiasmo renovado. La ilusión de cambiar no solo su negocio, sino también su perspectiva, lo encendía. Esa tarde, la conversación con Justo fue como un bálsamo para su mente inquieta. El consultor, con su vasta experiencia, no solo validó las ideas de Andrés, sino que le ofreció herramientas para implementar ese cambio. Juntos, discutieron estrategias que combinaran la tradición de su madre, con innovaciones tecnológicas, que optimizarían las operaciones. Cuando la reunión concluyó, Andrés abandonó la mesa colmado de confianza, con una sensación renovada de propósito. Empezaba a visualizar cómo podría presentar la propuesta a su madre de manera que no se sintiera amenazada, sino empoderada. Ya no solo sería su papel, Justo representaría un aliado que podría legitimar la transformación. Durante el camino de regreso, una mezcla de determinación y expectativa le invadió. Se acercaba el momento de presentar su visión, y aunque el temor a la reacción de su madre aún flotaba en su mente, sentía que había construido un puente sobre esas aguas turbulentas. Pero justo al llegar a casa, un mensaje inesperado hizo vibrar su teléfono, interrumpiendo su tren de pensamientos. Era Paula, preguntando si estaba listo para dar el siguiente paso. Era evidente que tenía un nuevo impulso en mente, algo que podría cambiar todo lo que había planeado. ¿Qué sería y cómo lo afectaría? Esa incertidumbre se cierne sobre él, mientras una nueva capa de tensión se añade a su historia. El sonido del teléfono vibrando resonó en la mente de Andrés como un eco insistente. Recibió el mensaje con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Paula siempre había sido alguien que desafiaba su forma de pensar, y su invitación a dar el siguiente paso sonaba como un tipo de tira y afloja emocional. Con el dedo, abrió la conversación y leyó el mensaje. Andrés, es hora de que enfrentes tus miedos y abraces la transformación. Hablemos. Se sintió atrapado entre la realidad de su propuesta con Justo y esa promesa de una nueva revelación que Paula podía ofrecerle. Decidió no responder de inmediato. Antes, necesitaba centrar sus pensamientos. Se sentó en la sala de estar, rodeado de recuerdos que lo conectaban a su madre y la pescadería.
Mirando las fotografías de su infancia, se preguntaba cómo sería su vida si lograba hacer que su madre se sintiera orgullosa de su iniciativa. Pero también sabía que una transformación requería valentía y determinación, y no podía permitir que el miedo lo frenara. Mientras tanto, la idea de modernizar la pescadería se empezaba a convertir en algo más que un simple objetivo profesional. Era un viaje de autodescubrimiento. Para lograr el cambio, tendría que presentarse de una manera que no solo abriera la puerta al futuro, sino que a la vez honrara las raíces familiares de las que provenía. Sin poder evitarlo, su mente giraba en torno a la conversación con Justo. La validación que recibió de su antiguo amigo lo había llenado de una nueva visión. Ahora entendía que su propuesta no era solo un plan de negocios, sino un impulso de autonomía personal. Decidido, tomó papel y lápiz, dispuesto a articular sus pensamientos, a escribir un esquema que albergaría no solo su visión, sino también cómo implicaría a su madre. Planificó los aspectos que deseaba resaltar: la estabilidad de la tradición en la pescadería, junto con la posibilidad de optimizar las operaciones a través de estrategias digitales. Cada idea fluía de sus dedos, mientras visualizaba cómo su madre podría reaccionar al escuchar su enfoque. De pronto, un destello de clarividencia lo golpeó. No se trataba simplemente de un cambio técnico, sino de un cambio de mentalidad. La clave era precisamente eso. Tenía que transmitirle a doña Rosa que la modernización no era una amenaza, era una forma de preservar su legado familiar al adaptarse a las necesidades actuales del mercado. Al finalizar su propuesta, un plano más contemporáneo y sensible comenzó a tomar forma. La imagen de su madre apoyando esa iniciativa chisporroteó en su mente como una escena esperada, donde ambas generaciones trabajaban codo a codo. La idea de presentarle su plan le producía tanto ansiedad como expectación. Pero Andrés había aprendido que las mejores decisiones en la vida son tomadas desde un lugar de claridad mental. Con esa línea de pensamiento, decidió que lo mejor era enfrentar eso de inmediato. Sin más dilación tomó el teléfono y programó una reunión con ella para esa misma tarde. De repente, se acordó de Paula. Era la persona que lo había alentado a ir tras lo que verdaderamente quería. Pero su mensaje persistía en su mente, como un recordatorio de que el verdadero crecimiento vendría de la confrontación, no de la procrastinación. Pero, ¿qué implicaciones tendría su conversación con Paula, y cómo podría cambiar su perspectiva en un momento tan crucial? Al llegar el momento de salir, una sensación de revitalización lo invadió. Salió de casa con un espíritu de determinación, listo para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, mientras cerraba la puerta, sintió que había un dilema mayor acechando en el horizonte. Uno que pondría a prueba no solo su visión profesional, sino su fortaleza emocional. La incertidumbre le envolvía de nuevo. Y tan pronto como se dirigió a la pescadería, una pregunta retumbó en su interior. ¿Sería lo suficientemente fuerte para defender sus ideas ante su madre, y al mismo tiempo, abrirse a lo que Paula tenía para ofrecer? Esa mezcla de oportunidades y temores lo impulsaba hacia adelante, pero también lo mantenía en vilo. El corazón de Andrés latía con fuerza al cruzar el umbral de la pescadería. Cada paso resonaba en su mente como un tambor. La luz del día entraba a raudales por las ventanas, bañando el lugar en un brillo cálido, pero eso no mitigaba la tensión que sentía. La conversación con su madre era inminente. Sentía que era el momento de revelar su plan. Doña Rosa lo esperaba detrás del mostrador, con su delantal característico y esa seriedad que siempre llevaba cuando estaba concentrada en su trabajo. Sin embargo, al ver a su hijo, una sonrisa iluminó su rostro. Este pequeño gesto lo calmó, pero la vulnerabilidad del momento lo invadió nuevamente. «Andrés, ¿venías a ayudarme con la tarde de ventas?», preguntó ella, sin advertir el torbellino emocional que lo consumía. «De hecho, tengo algo más importante que añadir», respondió Andrés, forzándose a mantener la voz firme. Mientras su madre colocaba las cajas de pescado en su lugar habitual, él respiró hondo, consciente de que estaba en una encrucijada. Debía elegir sus palabras con cuidado.
Las dudas emergían. ¿Y si su idea fracasaba? ¿Y si su madre no lo apoyaba? Pero, ¿y si por otro lado ella lo animaba? Quiero modernizar la pescadería, empezó observando la reacción. Los ojos de doña Rosa parpadearon, un atisbo de sorpresa que la llevó a dejar de trabajar. ¿Qué quieres decir con eso? La incredulidad cruzó su rostro. Andrés, siempre hemos hecho esto de la misma manera. ¿Por qué cambiar ahora? Su voz, un tanto temblorosa, revelaba un rastro de miedo. Frente a esa reacción, su determinación creció. No podía rendirse. Porque el mercado ha cambiado, mamá. La gente busca opciones en línea, quieren pedir a domicilio. Y yo creo que podemos abrazar ese cambio sin perder nuestras raíces. Mientras hablaba, la adrenalina recorría su cuerpo. La lógica de su argumentación se sentía más fuerte a cada palabra, mientras imaginaba el futuro que deseaba construir. Quizás, al plantear no solo los beneficios económicos, sino también la oportunidad de compartir la pasión por el pescado fresco con más personas, podría persuadirla. Me he estado informando sobre estrategias digitales. Hay herramientas que nos ayudarían a optimizar nuestra producción y atraer a nuevos clientes. Eso significa más vida para nuestro negocio, y te prometo que la esencia de lo que hemos dado siempre continuará. Doña Rosa lo miraba fijamente ahora, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también al hombre en que su hijo se estaba convirtiendo. Andrés, este negocio lo construí con mis propias manos. No quiero perderlo por un simple clic. Su voz, aunque firme, transmitía el temor inherente a la transformación. La toma de conciencia le dio fuerza. No se trata de perder, sino de evolucionar juntos. Te prometo que no voy a dejar de lado lo que hemos creado. Esto es un tributo a ti, a tus enseñanzas. Un silencio pesó entre ellos, y Andrés sintió que una brisa interna lo movía. Tenía que ser sincero. Podía percibir su resistencia, pero también una chispa de curiosidad. Esa conversación era el quiebre que necesitaba. Te debo mi vida a ti, mamá. Pero, si queremos continuar con la tradición familiar, necesitamos dar ese paso, dijo, dejando salir un pedazo de su corazón. La expresión de doña Rosa se suavizó, pero aún había un brillo de incertidumbre en sus ojos. Entonces, como si una idea se le hubiera ocurrido, dijo, ¿y qué piensas hacer con la persona que era antes de ser este Andrés? La pregunta dejó a Andrés sin aliento. Era un desafío directo a su capacidad de cambiar. ¿Quién era realmente? ¿Era solo un hijo? ¿O alguien capaz de liderar y transformar? La conversación se tornó hacia un lugar de reflexión profunda, donde no solo era su madre la que podía cargar con los miedos. Era él, contra su propia identidad escondida. Mientras conversaban, un eco de la voz de Paula resonaba en su mente. Es hora de que enfrentes tus miedos. Al final de la charla, doña Rosa le hizo un gesto para que se acercara. Quizás, solo quizás, deberíamos hablar más a fondo de esto. Pero Andrés, quiero que sepas que no será fácil. Andrés asintió. La incertidumbre aún lo rodeaba. Pero esa dificultad ahora parecía más como un reto que un obstáculo. Mientras se despedían, el nuevo capítulo de la pescadería empezaba a tomar forma. Sin embargo, el eco de la llamada a Paula flotaba en el aire, un recordatorio de que esa no sería la última confrontación de su jornada. Y así, mientras salía por la puerta, una inquietante pregunta se cernía en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que Paula tenía que decirle, y cómo esa conversación podría cambiarlo todo una vez más? Andrés caminaba con paso decidido por las calles empedradas que llevaban al café, donde había quedado con Paula. La conversación con su madre había dejado su mente en un torbellino, cuestionándose no solo sus planes para la pescadería, sino también su propia identidad. ¿Cómo podría ser el líder que necesitaba ser si aún se sentía prisionero de su pasado? Ese eco de la voz de Paula, su amiga, su confidente, resonaba en su mente como un llamamiento a la acción. Al llegar al café, el aroma intenso del café recién hecho lo envolvió, pero su atención estaba centrada en lo que Paula podría aportar a su confusión.
Las luces parpadeantes del local enfatizaban la calidez del lugar, y al entrar, la familiaridad de los rostros entre clientes y dueños lo hizo sentir un poco más en casa, aunque en su interior había un caos emocional. Cuando Paula lo vio, se levantó de su asiento, con un brillo en los ojos que le transmitió un rayo de esperanza. «Andrés, cuánto me alegra verte. No sabía si vendrías», dijo mientras lo abrazaba con fuerza. «Tenía que hacerlo. La conversación con mi madre me dejó un poco perdido», respondió él, deslizando sus manos en los bolsillos de su chaqueta, como buscando refugio. «Cuéntame», instó Paula, su voz reflejando la comprensión que solo una verdadera amiga podría ofrecer. Mientras el mesero servía 2 tazas humeantes, Andrés comenzó a relatar su resistencia a la idea de modernizar la pescadería. Describió sus sueños de digitalización y cómo ese paso podría significar no solo un cambio, sino una evolución para el negocio familiar. Pero, a la vez, se sintió vulnerable al exponer sus ideas. Inseguro si su madre sería capaz de entenderlo, Paula le escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza a medida que él hablaba. «Lo que haces es increíble, Andrés. Estás dispuesto a lidiar con tus miedos y estás abriendo la puerta a nuevas posibilidades. Eso es algo que muchos no logran». Sus palabras resonaron en él, pero había algo más que quería preguntar. «Pero, ¿y si fallo? He vivido tanto tiempo a la sombra de lo que mi madre ha construido. ¿Qué sucederá si mi intento de cambiar todo lo que ella ha hecho resulta en un desastre?» «Pero ¿qué tal si es un éxito?», replicó Paula inclinando la cabeza, desafiándolo a mirar la situación desde otro ángulo. «El miedo al fracaso es natural, pero no puedes permitir que te paralice. Cada paso que des hacia adelante es una victoria en sí misma». Esa idea de convertir el fracaso en aprendizaje comenzó a calar en su mente. Él mismo había sido testigo de cómo su madre, a lo largo de los años, había aprendido y evolucionado en su oficio. ¿Por qué él debería ser diferente? Mientras el café fluía entre ellos y la conversación estructuraba mejor sus pensamientos, Andrés sintió que un nuevo sentido de determinación estaba tomando forma. Recordó cómo había investigado sobre herramientas digitales, cómo había comenzado a entender el mercado y sus tendencias. Era momento de utilizar ese conocimiento, de convertir la teoría en práctica. Andrés, no olvides que el mayor freno que puedes tener eres tú mismo. Te has dedicado más tiempo a cuestionarte que a actuar. Es hora de que realmente empieces a reescribir tu historia, le aconsejó Paula. Y esos tratados de autoayuda que había leído de Marco Aurelio comenzaron a cobrar sentido en su mente. La filosofía estoica, con su énfasis en el autocontrol y la resiliencia, podría ofrecerle la guía que necesitaba. Él asintió con firmeza, sintiéndose cada vez más preparado para enfrentarse a su realidad. «Tienes razón. Necesito dejar atrás el miedo. Aprovechar la oportunidad que tengo frente a mí». «No solo eso», agregó Paula sonriendo. «Además, yo estaré aquí para apoyarte cada paso del camino. ¿Recuerdas la frase que tanto te gusta? La vida es lo que tú haces de ella. Es el momento de demostrarte a ti mismo de qué estás hecho». Las palabras de amistad y empoderamiento hicieron eco profundo, y Andrés sintió un nuevo impulso recorriendo su cuerpo. Ahora entendía que la clave no era solo modernizar la pescadería, sino igualmente redefinir sus propios límites. Mientras se despedían, una nueva preocupación apareció en su mente. Había un proyecto más grande en su interior, un camino de autodescubrimiento que había comenzado y que requería tanto de su valentía como de su ingenio. Al salir del café, Andrés comprendió que su viaje apenas comenzaba, y tenía la decisión de su vida frente a él. Examinando el horizonte, una inquietante pregunta volvió a surgir. ¿Sería capaz de descubrir el verdadero Andrés y liderar su vida no solo como hijo, sino como innovador y creador del legado familiar? Andrés salió del café con la mente aún vibrante por la conversación. Sus pasos, resonando firmemente sobre las baldosas. Cada zancada se sentía como un impulso hacia un futuro que hasta hace poco le resultaba nebuloso.
pero ahora parecía más accesible. Había incorporado las enseñanzas de Paula, y una chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. Al llegar a la pescadería, la familiaridad del lugar le dio tanto consuelo como ansiedad. El olor del mar y la frescura del pescado eran inconfundibles, pero en ese momento, cada rincón también le recordaba las limitaciones que había vivido allí durante tanto tiempo. Sabía que su madre estaba al fondo, organizando algunas cajas, y un nudo se formó en su estómago. Enfrentarse a ella sería el primer gran paso. Tomando una respiración profunda, decidió que había llegado el momento de ser sincero. Se acercó a su madre, quien lo miró con una mezcla de cariño y curiosidad. «Mamá, creo que necesitamos hablar sobre la pescadería», dijo, su voz cargada de nervios pero resuelta. Su madre dejó a un lado lo que estaba haciendo y sus ojos se abrieron un poco. «¿Sobre qué, hijo?» «Sobre el futuro. Creo que necesitamos modernizarnos. Hay herramientas digitales que podríamos usar para llegar a más clientes». Le costó avanzar, pero se sintió impulsado por el deseo de demostrar que era más que un hijo en la sombra. La mirada de su madre cambió. La incertidumbre se dibujó en su rostro. «Andrés, siempre hemos hecho las cosas de esta manera. Nunca hemos dependido de esas cosas modernas. ¿Por qué cambiar ahora?» Las palabras la envolvieron como una red de protección, y él entendió que la resistencia no provenía solo del miedo a lo nuevo, sino de la historia de lucha y supervivencia que ambos compartían. Recordando lo que había reflexionado tras su conversación con Paula, decidió no rendirse. «Mamá, no se trata de despojar lo que hemos construido. Se trata de ampliar nuestras posibilidades, de abrirnos a un futuro mejor». Con cada argumento, vio cómo sus palabras empezaban a deshacer la coraza de su madre. Ella lo miraba con atención, y él siguió. Habló de cómo el mercado había cambiado, de las nuevas tendencias en la venta de alimentos, y cómo los consumidores estaban siempre conectados a sus dispositivos. Mencionó ejemplos de competidores que habían tenido éxito gracias a la digitalización. La pasión de Andrés sorprendió a su madre, como si al mirarlo hablar, empezara a ver a un hombre en vez de un joven titubeante. Después de lo que pareció una eternidad, su madre cruzó los brazos, reflexionando. «¿Y qué exactamente propones?», preguntó, su voz seria pero curiosa. «Podríamos crear una página web, ofrecer reservas en línea y marketing en redes sociales. Así podríamos atraer a un nuevo tipo de clientes y mantener cerca a los que ya tenemos». A medida que hablaba, Andrés sentía que una oleada de confianza le llenaba el pecho. Había dado el primer paso hacia la acción. Su voz resonaba con claridad y convicción. Su madre asintió lentamente, como procesando cada palabra, cada idea. Por un instante, Andrés temió que su esfuerzo fuese en vano, pero algo en la conexión entre ellos dejó ver un destello de posibilidad. «Déjame pensarlo», fue su respuesta. Ese simple acuerdo encendió en Andrés una sensación de triunfo. Había desafiado el statu quo y, más importante aún, había comenzado a establecer su voz en la pescadería. Al salir, la brisa marina le acarició el rostro, y la luz del sol pareció brillar un poco más. Sin embargo, justo cuando empezaba a planear sus próximos pasos, un mensaje llegó a su teléfono. Era un antiguo compañero de la universidad, Carlos, con quien había perdido el contacto. «Hola Andrés, tengo un proyecto que podría interesarte. ¿Te gustaría hablar?» La emoción le llenó el pecho. La posibilidad de un nuevo desafío se mezclaba con la incertidumbre. Tenía dos caminos por delante: continuar su lucha por hacer crecer la pescadería o explorar esta nueva oportunidad. La pregunta era, ¿podría combinar ambas realidades? ¿Sería capaz de enfrentar lo desconocido una vez más? El eco de aquella conversación seguía resonando, impulsando a Andrés hacia un futuro incierto pero prometedor. Mientras su mente aceleraba con posibilidades, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que el verdadero reto no era solo modernizar un negocio, sino redefinir quién quería ser no solo como hijo,
sino como profesional en un mundo que nunca deja de cambiar. Andrés se encontraba en un momento crucial de su vida. Tras semanas de introspección y preparación, finalmente había dado el primer paso hacia la modernización de la pescadería familiar, enfrentándose a las tradiciones de su madre con la audaz propuesta de cambio. Pero el nuevo mensaje de Carlos lo había dejado reflexionando sobre sus prioridades. Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, sus pensamientos se entrelazaban entre el desafío que representaba innovar el negocio familiar y la intrigante oferta que le había hecho un antiguo compañero. Lejos de disminuir, su motivación crecía con cada paso, pues sabía que estaba a punto de adentrarse en un camino que podría combinar sus aspiraciones personales con las enseñanzas que su madre le había inculcado desde niño. Llegó a casa y se sentó en la mesa, donde aún quedaban rastros de la cena familiar del día anterior. El hogar era un recordatorio palpable de todo lo que había construido su madre. Con el rostro decidido, decidió llamar a Carlos. La conversación fue fluida, y la visión de su antiguo amigo sobre un nuevo proyecto relacionado con la sostenibilidad en la industria pesquera le ofreció una perspectiva renovadora sobre su futuro profesional. En ese momento, Andrés comprendió que no estaba solo. El cambio que ansiaba para la pescadería no tenía por qué ser un esfuerzo solitario. En lugar de ello, podría convertirlo en una colaboración. Ese pensamiento lo llevó a un descubrimiento importante. Si realmente quería impulsar la pescadería hacia el futuro, necesitaría formar un equipo, unir fuerzas con personas que compartieran su visión y pasión. Así, la idea de invitar a Carlos a colaborar en la modernización del negocio comenzó a tomar forma en su mente. No sería solo un cambio profesional, sino una transformación en la forma en que veía el compromiso con su madre, el legado familiar y su propio viaje hacia la autoafirmación. Decidido, planificó una reunión con su madre. Quería compartir no solo la idea de la modernización, sino también cómo la colaboración podría abrir nuevas oportunidades, no solo para el negocio, sino para su relación. Andrés sentía que debía demostrar que el trabajo en equipo, así como la unión entre su familia y sus nuevos socios, era la clave para prosperar en un mundo cambiante. De esta manera, él buscaría validación no solo de su madre, sino también del futuro que se construía a través de alianzas. La mañana de la reunión fue intensa. Se sentó con su madre en la pescadería, mirando las cajas de pescado frescas y los productos que habían llegado a conocer desde su infancia. Andrés tomó aire y comenzó a hablar. Explicó la importancia de incorporar estrategias digitales, presentando ejemplos concretos de cómo el mercado estaba evolucionando. Luego le presentó la idea de colaborar con Carlos, un amigo con experiencia en el desarrollo de proyectos sostenibles. Al principio, doña Rosa escuchó atentamente, aunque con una mirada de escepticismo. Las arrugas en su frente revelaban la preocupación por perder el control de su legado. Pero a medida que Andrés desarrollaba sus argumentos, su madre comenzó a abrirse a la idea. Las palabras que surgían del corazón de su hijo resonaban con la historia que ambos compartían. Un legado de esfuerzo, entrega y amor por el mar. Andrés, dijo finalmente doña Rosa, prometiste que no dejarías lo que hemos construido. Si realmente crees que este cambio puede ser beneficioso, y que contar con Carlos aportará valor a la pescadería, estoy dispuesta a escuchar más. Ese simple gesto de apertura significó mucho. Era un reconocimiento de que el cambio podía llegar sin socavar los vínculos familiares. A medida que iban delineando cada paso del plan, Andrés sintió que la conversación se estaba transformando en una co-creación. Su madre no solo le daba su aprobación, sino que también comenzaba a contribuir. Juntos, empezaron a esbozar nuevas ideas sobre cómo integrarse al mundo digital, optimizar procesos, atraer nuevos clientes y, al mismo tiempo, rendir homenaje a la tradición y los métodos que su madre había perfeccionado a lo largo de los años. La sabiduría de doña Rosa, combinada con la visión audaz de Andrés, comenzaba a florecer en un proyecto compartido. Con el tiempo, la pescadería comenzaría a formar parte de una red más amplia.
apreciando no solo el conocimiento de la tradición familiar, sino también incorporando perspectivas innovadoras que les permitieran adaptarse con agilidad a las nuevas demandas del mercado. La colaboración con Carlos generaría un aire fresco, y el negocio se transformaría en un modelo a seguir para la comunidad comercial. Finalmente, el éxito no solo se mediría en términos de ganancias, sino en la posibilidad de mantener una conexión sólida entre madre e hijo. La lucha de Andrés se había transformado en una historia de sinergia, donde la autenticidad de su madre se fusionaba con su impulso por progresar. Y mientras la pescadería prosperaba, la relación entre ambos se fortificaba, creando un lazo de confianza y respeto. Al final de ese viaje, Andrés se dio cuenta de que su mayor logro no era simplemente haber modernizado el negocio, sino haber conquistado sus miedos y transformado su vida. Había encontrado su voz, se había convertido en un líder, y lo más importante, había demostrado que era posible avanzar sin perder de vista sus raíces familiares. La satisfacción personal y profesional que experimentaba ahora era un testimonio del poder que posee el amor en todas sus formas. El amor por la familia, por el trabajo, y sobre todo, por uno mismo. Este es el momento de apoyarnos mutuamente. Necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones sobre el final, queremos conocer sus pensamientos, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más y actúen ahora. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Gracias por estar aquí.